en las redes sociales, tanto YouTube, Google, como también Facebook y otros medios de plataforma, hay hombres y mujeres de Dios que explican la palabra de Dios, exponen la Biblia de una manera poderosa. Y a esos hombres y a esas mujeres del Señor le damos todo mérito, le damos todo reconocimiento, porque a nosotros, lo que estudiamos la palabra buscando en estas plataformas, nos nutrimos de una forma maravillosa. Gracias y méritos a todos esos hombres y mujeres de Dios que explican y dan la palabra del Señor en cada uno de estos medios. Dios le bendiga a ellos y a su familia de una forma maravillosa. Como cristiano, ¿debo yo celebrar Corpus Christi? O sea, cuerpo de Cristo. Para responder esta pregunta, debemos darte un rotundo no. No debes celebrar Corpus Christi. Los cristianos no debemos celebrar el Corpus Christi porque promueve la idolatría. Es una fiesta de adoración a la Eucaristía, es decir, cena. No debemos adorar el pan y el vino de la cena. El Corpus Christi es una celebración católica, pero va en contra de la enseñanza de la Biblia. De hecho, la Biblia dice que Jesús mora dentro de nosotros por fe, no por comer la cena. Gálatas 2:20. El pan y el vino de la cena no se convierten en la verdadera carne y sangre de Jesús. Son simplemente símbolos que nos ayudan a recordar el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. ¿Qué significa Corpus Christi? Significa cuerpo de Cristo. Es una fiesta católica que celebra la importancia de la Eucaristía, cena, porque ese es el significado de Eucaristía. La fiesta tiene lugar un jueves, 60 días después del domingo de Pascua. La fiesta del Corpus Christi no está en la Biblia, la palabra de Dios. El Corpus Christi en la Iglesia Católica es una tradición que surgió en el siglo VIII. El propósito de la fiesta es conmemorar la institución de la Santa Cena para Jesús. Ocurre el jueves porque la última cena de Jesús fue un jueves. La fiesta está marcada por procesiones en las calles con el pan de la Eucaristía. La Iglesia Católica enseña que la cena del Señor es más que un recordatorio del sacrificio de Jesús. Dicen que el pan y el vino se transforman en el verdadero cuerpo y la verdadera sangre de Cristo. Así Jesús, según ellos, está físicamente presente en la cena, dándole un poder sobrenatural. Esto se llama transubstanciación. Por lo tanto, en la fiesta del Corpus Christi se anima a los católicos a adorar el pan y el vino de la Eucaristía, que son manifestación física de Jesús en la tierra, según ellos. El Corpus Christi y la Biblia.
Jesús instituyó la cena del Señor como un memorial de su muerte, que debe ser celebrada hasta que Él venga. 1 Corintios 11:26. Pero Jesús no ordenó la celebración del pan y el vino como su verdadero cuerpo y sangre. No hay nada malo en crear fiestas para celebrar eventos bíblicos, pero la fiesta del Corpus Christi se basa en principios que no son bíblicos. El pan y el vino no se convierten en la carne y la sangre de Jesús. Son solo símbolos para recordar a Jesús. La Biblia dice que todo creyente es parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. 1 Corintios 12:27. Cuando uno acepta a Jesús como su Salvador, Jesús mora dentro de su corazón. La cena sirve para recordarnos que Jesús ya está dentro de nosotros. No tiene poder sobrenatural. No necesitamos comerlo en la cena para recibir su gracia, porque ya lo hemos recibido. Gálatas 2:20. Tomar la cena es anunciar la muerte de Jesucristo al mundo. 1 Corintios 11:26. Cuando un cristiano participa de la Santa Cena, muestra que cree en el sacrificio de Jesús en la cruz y que Jesús mora en él. Cada vez que se toma la cena del Señor, se recuerda el sacrificio de Jesús. Este es el verdadero significado de la Santa Cena. ¿Cuál es el significado de la Cena del Señor? La Cena del Señor representa el sacrificio de Jesús por nosotros en la cruz. Jesús nos ordenó que tomáramos la cena para recordar lo que hizo por nosotros. Quien toma la cena del Señor está mostrando que ha aceptado el sacrificio de Jesús por sus pecados. Es fácil olvidar el sacrificio de Jesús en la vida diaria. La cena del Señor es un tiempo para recordar de nuevo que Él murió por ti. Es un tiempo para reflexionar y dar gracias por su sacrificio y poner las cosas en perspectiva. ¿Cuáles son los símbolos de la cena del Señor? Los símbolos son el pan y el vino. Jesús tomó cosas sencillas y fáciles de encontrar para no convertir la cena en un ritual muy complicado. El pan y el vino ni siquiera se convierten en la carne y la sangre de Jesús. Son solo símbolos. Lo importante no es el alimento en sí, sino lo que representa. El pan, Jesús dijo que el pan simboliza su cuerpo, que fue partido por nosotros. En la cruz sufrió mucho dolor, todo por los que no merecemos que Él haya tomado nuestro lugar. Lucas 22:19. El vino representa el nuevo pacto entre usted y Dios. En el Antiguo Testamento, un pacto era sellado con un sacrificio, donde la sangre de un animal era derramada. La sangre de Jesús, que fue derramada cuando murió, al mismo tiempo pagó por nuestros pecados y estableció un nuevo pacto entre nosotros y Dios. Lucas 22:20. Cuando usted come el pan y bebe el vino, le muestra al mundo que Cristo murió por usted. 1 Corintios 11:26. El sacrificio de Jesús pagó el precio por sus pecados y ahora Él vive dentro de usted. Simbólicamente es como si hubieras muerto en la cruz
y hubiera resucitado juntamente con él. Atención, Jesús no dio indicaciones específicas sobre el tipo de pan o vino a usar, ni el tamaño de las porciones, ni la frecuencia con la que se debe tomar la comida. Todo esto es secundario y se deja a la discreción de cada iglesia cómo hacerlo. Lo más importante es lo que representa la cena, no la forma exacta en que se toma. ¿Quién puede tomar la cena del Señor? Si usted ha aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, puede tomar la cena del Señor. Es importante entender lo que Jesús hizo por usted. La cena es para los que son salvos. No tiene sentido tomarla si no crees o no aceptas a Jesús, porque la cena es para mostrar que ya has aceptado a Jesús en tu vida. Tomar sin creer es falta de respeto a Cristo. La Biblia dice que está mal. Por lo tanto, es importante que se examine antes de tomar la cena. El Corpus Christi celebra la presencia física de Jesús dentro de los elementos de la cena, pero Jesús no entra en el pan, tampoco está en el vino. No necesitamos comer a Jesús, el verdadero, para recibirlo en nosotros. El Espíritu de Dios mora dentro de cada persona que acepta a Jesús como su Salvador. Esto sucede de una manera espiritual, sin el acto físico de participar en la cena, o sea, sin que Jesús se convierta él personalmente en ese pan y ese vino. Según Hechos 2:38, el Corpus Christi se basa en una mentira, la cual no se encuentra en la palabra de Dios por ninguna parte. La enseñanza de que el pan y el vino se convierten en la carne y en la sangre de Jesús se llama transubstanciación. La transubstanciación es la doctrina católica que enseña que el pan y el vino de la cena se convierten en la carne y en la sangre de Jesús. Por lo tanto, el pan y el vino no son solo símbolos para ellos. El creyente literalmente come a Jesús según ello. La Biblia no dice que el pan y el vino se conviertan en la carne y en la sangre de Cristo. Según la enseñanza de la transubstanciación, cuando tomamos la cena, el pan y el vino dejan de existir según ellos y se convierten en carne y sangre de Jesús, personal, literal, según ellos. Lo que está es el verdadero cuerpo de Jesús, pero todavía con la apariencia externa de un pan y de un poco de vino. Según la Iglesia Católica tradicional, en la cena o Eucaristía, el sacerdote habla con la autoridad de Jesús, diciendo: este es mi cuerpo y este es mi sangre. En ese momento el pan y el vino se convierten en la carne y la sangre de Jesús. Milagrosamente ahí está Jesús, literal según ellos. Así Jesús está, según, físicamente presente en el lugar de este alimento, siendo sacrificado de nuevo por nosotros. Por lo tanto, el pan y el vino pueden ser adorados porque ahora son Jesús. ¡Qué gran mentira! Aunque Jesús se hiciera presente en el pan y el vino, sería un error adorarlos. Jesús también está presente en cada persona salvada, pero ¿no nos adoramos los unos a los otros? 1 Corintios 6:19. Es una realidad. Todos los creyentes dentro de su corazón tienen a Jesús. Pues entonces debíamos adorarnos unos a otros. No.
como no tampoco se debe adorar el pan y el vino, porque representen el cuerpo y la sangre del Señor. La Biblia nos advierte que no intercambiemos la adoración del Dios verdadero por la adoración de las cosas creadas. Romanos 1:25. El Corpus Christi cambia el enfoque de la adoración a Dios por las cosas que no lo merecen. Así es que leamos la palabra, estudiemos la Biblia, para que no seamos niños fluctuantes, indoctos, desconocedores de la palabra del Señor. Debemos adorar a Dios sin ver una imagen, sin tener que tener el pan ni el vino, porque eso es símbolo. No debemos adorar el material, sino lo importante de esto es el símbolo y lo que representa. Y esto de la cena, recordemos que esto el Señor lo constituyó para que recordemos lo que Él hizo por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario, no para que adoremos cosas físicas. Toda adoración solo se la tenemos que dar a Dios. En la tentación de Jesús hubo una expresión de Cristo clave para esto. Satanás dice: si te postras y me adoras. Y el Señor responde: solo a Dios adorarás y a Él servirás. Así es que no debemos adorar nada material, nada físico, porque es pecado, es idolatría. Dios nos bendiga a todos y a todas. Hacia adelante con Cristo.